Hola, muy buenos días, bienvenidos al canal. Hoy estaré compartiendo con ustedes un fallo que tiene este Mercury 8 caballos, 4 tiempos. ¿Okay? Vamos a buscarle el fallo. Llegó al taller con un fallo X, no lo he revisado, lo voy a compartir con ustedes en este mismo momento. ¿Vale? Empezamos. Bueno, como les dije, vamos a trabajar con este Mercury 4 tiempos, 8 caballos, ¿ok? Vino con un fallo. Vamos a revisar qué es, ¿ok? Va a ser en un cilindro, lógicamente, ¿ok? Este es un Mercury de caña, mando popero. Tiene su aceleración aquí y su cambio. Tiene el marcha adelante, marcha atrás. ¿Okay? Bueno, vamos a sacarle la tapa para explicarles un poquito cómo es este motor. ¿Okay? Está compuesto de su filtro de aire antes del carburador. Aquí vemos toda la parte del carburador. Housing de admisión, ¿okay? Que va a la culata directo. Tapa válvula o el tapa, la tapa de las levas atrás de la bomba de gasolina de este motor. ¿Okay? Por aquí se le echa el aceite cuando se lo cambiamos, lo necesita. Aquí tenemos la bobina de ignición, que es la que tiene los dos cables, son 2 cilindros este motor. Esta explicación puede aplicar para los motores que tengan 2 cilindros, ¿ok? Mercury, 4 tiempos. Y tiene su arranque manual, su yoyo o su cremallera, tiene tantos nombres. Vale, aquí se le mide el aceite en la varilla. Bueno, este motor vino con un fallo, vamos entonces a empezar a revisar qué es lo que pasa. ¿Por dónde empezar a revisar? ¿Vale? Pues empezamos. Yo personalmente empiezo siempre por la compresión. Es lo primero que hay que ver, ¿ok? Porque todo nace desde aquí, desde la compresión del cilindro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sacar con el lado de las bujías, las bujías. Este motor no lo he tocado, así como me llegó, ahorita mismo lo vamos a revisar. Lo que hice fue montarlo en el burrito y bueno, voy a compartir con ustedes el diagnóstico de esta falla. Vale, como siempre les digo en cada video, las bujías nos dicen mucho, ¿ok? Esta es la bujía número 1 y voy a sacar ahora la bujía número 2. Lo primero es echarle un vistazo a las bujías. Vale. En esta bujía del pistón número 2, o sea, el de abajo, vemos que está seca. Está bien, así tiene que trabajar. Y ya vemos que esta bujía, la otra, ¿ok? No está igual. Fíjense que esta está blanquita, está quemando bien la gasolina. Esta está pasando algo, ¿ok? Entonces, esta bujía del pistón número 1 ya está sospechosa desde este momento. Bueno, vamos entonces a continuar. Ponemos las bujías en la mesa y agarramos el reloj de compresión, ¿ok? El reloj de compresión lo vamos a meter en el cilindro número 1. Los que no tengan el reloj de compresión no van a poder hacer la prueba porque hay, como les digo, hay que empezar desde aquí. Vale, entonces pongo el reloj, se los voy a dejar aquí, a ver si lo pueden ver. Vale. Vale. Yo le voy a dar al arranque manual 3 veces. 1, 2, 3 veces. Vale, tenemos que en este cilindro nos está dando que tiene 60 libras, unos 4 kilos aproximadamente. Vale, entonces bajo la aguja y me voy al cilindro número 2. Claramente ya estoy viendo que en este cilindro la compresión está baja, ¿ok? En donde salió la bujía con ese color
negruzco. Vale, vamos a probar el otro cilindro. Probamos la compresión del otro cilindro. A ver si se los puedo poner que lo vean. Vale. Bueno, no se ve. Vamos a ver cómo se los puedo poner que lo vean. Vale, ahí. Le doy 3 veces también. 1, 2, 3. Vale. Claramente vemos que este pistón subió a 100 libras, que es lo que debe llevar, ¿ok? Que serían unas 7 kilos más o menos, ¿ok? De 7 a 8 kilos. Este cilindro 2 está trabajando bien. Donde nos salió la bujía esta, la blanquita, ¿ok? El otro cilindro nos salió esta. Vale, seguimos. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, una vez que sabemos que el problema está en el número 1, ¿verdad? Bueno, lo primero es revisar que la correa de tiempo, ¿ok? La que pone punto, el plato, el cigüeñal y el pistón en punto superior con la sincronización de las levas, ¿ok? Vamos a revisar que ese es el segundo paso. Puede ser que la cadena haya brincado, la correa haya brincado un diente, ¿ok? Brinca un diente en el piñón por si está mala, está desgastada, está ya floja, estirada. Entonces, bueno, vamos a revisar rápidamente. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, para ver eso tenemos que quitar el plato y la tapa esta para poder tener acceso allí. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, sacar este tornillito, que es el que nos agarra la guaya de cuando metemos el cambio, ¿ok? Y no podamos darle arranque manual para que no haya peligro de que la hélice nos vaya a hacer una mala jugada. Entonces, ponemos en neutro sí gira. Vale, lo ponemos en neutro y desarmamos. Aflojamos este tornillo, quitamos la grapa que agarra el cable, ¿ok? Segundo, vamos a sacar este tornillo de estría también, un destornillador de estría todo, ¿ok? Con cuidadito siempre, que siempre vienen piezas atrás. Sacamos con cuidado, arandela, toda la piecita, ¿ok? Esta piecita va agarrada después aquí en el alambrito, que esto lo vamos a quitar porque vamos a sacar el arranque manual, ¿ok? Lo quitamos. Vale, seguimos. Próximo paso es sacar el arranque manual, el yoyo o la cremallera. Vale, desde ahí, bueno, tiene 3 tornillos, ¿ok? Este que estoy sacando, lo saco completo, son tornillos 10 milímetros. Saco el de aquí atrás, tiene 3 nada más, como les digo. Con cuidado que todos tienen una arandela cuando el motor está original. ¿Vale? Entonces, retiramos el plato, ¿ok? El yoyo, perdón. El arranque manual. Ya llegamos al plato del motor, ¿ok? Retiramos la tapita, tapacadena, ¿ok? Esto es a presión, es con gomitas, no lleva ningún tipo de tornillo. Lo apartamos. Aquí nos encontramos con la correa, ¿ok? Lo que estoy viendo ya es que de presión está bien y está buena, no le veo que está rota, ni esconchándose, ni nada, ¿ok? De primera plana lo que estamos viendo. Bueno, entonces el próximo paso que tenemos que hacer es el siguiente. Seguimos. Bueno, vamos a revisar, entonces se los voy a enseñar, ¿ok? Pongan cuidado allá adentro, porque, ya que se los muestro bien. Aquí, déjame ver cómo le hago para poder enseñárselo. Ahí, donde está el destornillador, ¿verdad? Hay una marca, aquí, hay una marca, ahí se ve. Este puntico, ¿verdad?
quiere decir, cuando está aquí, apuntando hacia el otro puntico, que es el número 1, debería de estar en punto, ¿ok? Se pone ese punto que estamos viendo allá adentro, ¿ok? Tiene una flechita en el bloque negro. Ahorita no está porque se la estoy poniendo, pero si le doy así, ahí sí la tengo a punto, ¿ok? Al igual que aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Que esto nos está marcando punto con punto, ¿ok? Entonces, seguimos la comprobación. Vale, es una manera de hacerlo. Ahora, seguimos. Hay otra manera que yo uso mucho, que es, agarramos un pedacito de papel, ¿verdad? Lo cerramos y lo metemos, ¿ok? En donde iría la bujía número 1. Hacemos presión con el destornillador para que entre a presión, con cuidado que el papel no se vaya hacia adentro del motor, claro. ¿Ok? Y yo voy a girar aquí el plato. ¿Qué va a pasar? Que cuando el papel salga volando es que está en punto superior arriba y en compresión, en el punto exacto que necesito para que el motor quede como debe ser. Entonces voy a empezar a girar. Cuando el papel salga volando deberían de quedar el punto con el punto, ¿ok? Como les dije, voy. Vale, lo tenemos. Salió el papel volando. Ok. Aquí está. Ok. Tenemos el punto con el punto de allá abajo del cigüeñal. Ok. Entonces las dos marcas están donde tienen que estar. Descartamos en este momento si a lo mejor esta marca nos queda unos grados más a la derecha, unos grados más a la izquierda. ¿Ok? En el momento de la explosión es que la correa no está puesta donde debe ser. ¿Ok? Se corrió un diente o la montaron mal, etc. En este caso está bien, está original. Entonces hay que seguir con las comprobaciones. ¿Ok? No está mal la correa, no está mal puesta, no brinco el diente. Vale, seguimos. ¿Qué pasa con la compresión? Próximo paso es, vamos a revisar, a sacar la tapa de atrás de la culata, ¿ok? El tapa válvula o la tapa donde están las levas de sincronización de las válvulas, ¿ok? Para esto necesitamos, sacamos esta manguerita de la gasolina que viene de la pera, la sacamos, damos vueltica, siempre le digo que le den vuelta en su mismo eje para despegarla y luego sacamos, ¿ok? Inmediatamente sacamos los 4 tornillos. Esta es la bomba de gasolina, ¿ok? Sacamos los 4 tornillos de esta tapa para sacarla, porque el próximo paso que tenemos que ver es que esté bien el reglaje. Ya vimos que estaba bien el punto de la cadena. Ahora tenemos que ver si está el reglaje bien hecho adentro, se han aflojado las tuercas de graduación o qué puede estar pasando por aquí adentro. Entonces sacamos. Vale, sacamos la tapa, ¿ok? Con mucho cuidado, puede haber aceite. El aceite siempre queda en las tapas, ¿vale? Bueno, con cuidadito. Apenas esta es la bomba de gasolina. En uno de estos videos hace poco le dije que las bombas de gasolina las encontraban en la parte de atrás de la culata. Este es el caso de esta. Mire, igual le estaba explicando que el diafragma se daña, pasa la gasolina, cae en el aceite. Bueno, para que sepan que todos los motores relativamente tienen el mismo principio. Vale, ¿qué voy a ver aquí ahorita? Acaba de salir el papelito volando. Tengo el pistón número 1 aquí arriba. Lo puedo comprobar, ¿ok? Con el destornillador. Ahí lo estoy tocando. Entonces, deberíamos de tener los dos martillos del primer pistón, ¿ok? Este y este, con tolerancia aquí, ¿ok? Poderlo mover. Vale, seguimos. Una vez que tenemos el punto con punto, ¿verdad? Como lo dejamos, el número 1, ¿ok? El número 1 es este, ahí se ve claramente. Yo le estoy dando vuelta.
Lo voy a poner aquí arriba, ¿verdad? ¿Ok? Ojo porque aquí arriba hay una marca que es esta, en el bloque, ¿ok? En la culata. Esa flechita va con el punto, ¿ok? Lo cuadramos bien ahí. Y debería de estar allá adentro, como les expliqué, el otro punto. Allá está el otro punto en su marca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta parte está bien, ¿vale? Ahorita mismo, si tenemos la marca número 1 aquí, tenemos el pistón número 1 arriba. ¿Qué vamos a probar? Que haya holgura aquí. No puede quedar pisado en este momento las válvulas del pistón de admisión y de escape. ¿Ok? Probamos. ¿Cómo lo probamos? Hacia adelante y hacia atrás le damos un movimiento. Fíjense que ahí hace como una burbujita en él. Esto tiene su holgura perfecta. ¿Ok? Ahora, vamos al otro. El otro lo mismo. Le damos hacia adelante y hacia atrás. ¿Ok? Y vemos claramente que hace lo mismo. ¿Ok? Tiene su holgura. Ok, entonces ahora, ese está bien, que es el del problema. Subimos el pistón número 2, ¿ok? Aquí claramente nos lo dice. Número 2, lo ponemos arriba, dándole vuelta al plato, ¿ok? Le buscamos su posición. Le buscamos la posición con la marca que tenemos, ¿ok? Ahí. Tenemos una marca. Ahí. ¿Ok? Ahí nos da con el número 2. Exacto. Bueno, entonces aquí tenemos el pistón número 2 arriba, en la culata. Aquí deberíamos de tener esto bien, con holgura. ¿Ok? Ahí está, ¿eh? Muevo hacia adelante y hacia atrás. Igualmente este. ¿Ok? Hacia adelante y hacia atrás. Descartamos la mala graduación de los taquetes, de los martillos en los taquetes, ¿ok? Esto está bien también. El diagnóstico aquí entonces es que ya por la parte de afuera de este motor no podemos hacer nada. El daño está claramente adentro del bloque en los cilindros. Esto pudiera ser los aros desgastados, los aros o los anillos desgastados internamente, claro, en el motor, el cilindro desgastado, ¿ok? Pudiera ser los aros pegados con carbonilla, también pasa, pierde compresión, y entre esas tres cosas allá adentro está el problema. Claro, hay que abrirlo, ya este es otro tema. Ya iré compartiendo con ustedes cuando le toque la reparación a este motor de enseñarles qué es lo que está pasando allá adentro, ¿ok? Y su solución, lógicamente. Bueno, yo espero que les sirva el video, les guste, denle like, suscríbanse al canal, que día a día les voy pasando cosas interesantes. Y bueno, gracias, un saludo, buenos días.